Dale. Empezamos. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en nuestro tercer encuentro de talleres de voluntariado con el objetivo de hacer esta formación transversal para lo que se nos vienen, que son los Juegos Hadar, que se van a desarrollar en el mes de septiembre. La intención de este programa es que los estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana puedan participar en este, vamos a decir, antesala a los juegos, formarse con algunas herramientas, habilidades sociales y también personales para poder luego participar en el voluntariado, bueno, de otra manera, más suelta, con un poco más de confianza personal y también para poder generar confianza en el otro, porque gran parte de la confianza es el trabajo que vamos a estar desarrollando en el campo y animarnos, ¿no? Tenemos estudiantes que no son solamente de educación física, sino tenemos de otras carreras. Si bien el proyecto, el programa salió desde la carrera de educación física, se expandió hacia otras carreras. Así que en este contexto, Julio Monetti, te damos la bienvenida. Desde ya Gracias. agradecerte por sumarte voluntariamente. Esto siempre lo comento, que todos los que se han sumado a la charla han sido también voluntarios y creo que es un lindo gesto y se agradece completamente tener, bueno, una horita de tu tiempo y del tiempo de todos los profes que se han sumado a participar. Para mí principalmente y para todos es muy grato tenerlos acá. Así que bueno, Julio, rienda suelta para que te puedas presentar. Desde ya, un Bueno, fuerte abrazo y muchas gracias. a vos por la confianza de siempre. Hay gente con la que es fácil trabajar y Juan es uno de ellos. Con dos WhatsApp que nos cruzamos, ya alineamos y entendemos y eso también es parte del trabajo de coordinar acciones, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Bueno, mi nombre es Julio Monetti, soy coach ontológico profesional, soy profesor también, aunque no ejerzo el profesorado que estudié, pero soy profesor. Eh, pero siempre estuve relacionado con el mundo de la palabra y con el mundo del aprendizaje. Y para mí son dos mundos muy fascinantes en los humanos, porque son los que nos potencian o nos limitan. Eh, eh, Así que hoy va a estar más o menos por ahí lo que preparé para hoy. Eh, Suelo hablar rápido, lo voy a gestionar, pero por favor tengan la libertad y el compromiso de si voy muy rápido, levantan la mano y dice Julio, pará, repetí, anda un toque más despacio o pregunten lo que sea. Y después tengo a veces la competencia de decir muchas malas palabras, pero hoy como queda grabado lo voy a gestionar fuerte, fuerte. Y tiene un porqué ese de malas palabras, y es justamente por vivir en el mundo de las palabras, ¿no? Y para nosotros, los coaches, y particularmente para mí, cuando la palabra es mucho más asertiva con lo que me pasa, con la experiencia, es mucho más significativa y me evoca un mundo mucho más propio. Entonces, el mío propio a veces tiene que ver con las malas palabras, pero repito, hoy no lo voy a hacer. Contexto de hoy. Hoy les vengo a traer una herramienta que propone el coaching ontológico, que para mí es muy fácil, muy efectiva, muy rápida, muy accesible de entender. Pero para mí siempre lo más rico es la charla, la conversación, lo que está en el medio de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me gustaría que participen, que se sientan cómodos en preguntar, en no acordar, en pedir que repita, en lo que ustedes crean que esto nos va a ser más beneficioso a los dos, ¿sí? A ambas partes, mejor dicho. Yo cuando digo dos es porque me imagino que estoy dialogando con cada uno de ustedes. Eh, ¿Estamos de acuerdo? La gente que no puede prender las cámaras por estar en el trabajo, por lo que sea, también está invitada a participar. Lo único que les voy a pedir es que participen abriendo el micrófono y diciendo tengo una pregunta. Además, no voy a estar atento al chat porque ahí se nos va bastante tiempo. Así que si tienen una pregunta, abre el micrófono. Hola, soy Valentina, quiero preguntar tal cosa. Hola, soy Sin, quiero preguntar tal cosa, no entiendo tal otra. Y desde ahí vamos. Bueno, hace rato que no hago cosas virtuales, así que voy a ver eh,
Si comparte bien. Sí, perfecto. Bien, bienvenidos. Ahí están, sobre el final van a tener, ahí está. Lo que le decía recién, el espacio de reflexión y aprendizaje, cómo preguntar y conversar, y hay algunas reglas que yo siempre pongo en estos encuentros. Si bien va a estar grabado, digo, tratemos por lo menos en estos contextos de hablar desde mí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No que le pasó a un amigo, no que le pasó a mi novio, a mi mamá. A mí me pasa esto con algunas cosas, a mí me pasa esto con mis emociones. Bueno, confidencialidad hoy no se va a poder porque va a quedar grabado, así que hoy no lo vamos a tener en cuenta. Y respetar la privacidad del compa, del compañero. Yo en los talleres soy bastante hortiva con eso. No te metas en la vida del otro sin permiso. No le digas, che, ¿hablaste con tu papá? No le digas, vos lo que tendrías que hacer es eso. No, no. Los espacios de reflexión son para nosotros y por más que lo hagamos desde el más profundo amor, el otro es otro y puede lo que puede y generalmente es bastante distinto a lo que puedo yo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Háganme así con las cabecitas, tipo perrito en el taxi. Eh, Bien, mi objetivo de hoy es mostrar una herramienta para agilizar, eh, rediseñar, si hiciera falta en forma ágil, la práctica de los talleres, de este voluntariado que van a hacer, ¿sí? Al cual se están preparando. Consensuar objetivos y acciones. Ahora vamos a ver lo que es una práctica social, que es lo que preparé para hoy. Y a veces hay prácticas sociales que son propias, individuales, y hay veces que son compartidas. Y cuando son compartidas, hay que consensuar objetivos y acciones, por lo menos desde mi mirada. ¿Significa que ambos lados van a tener las mismas objetivos? No, pero sí significa que podemos tener en cuenta el objetivo del otro. Yo cuando Juan me convoca para esto, digo, bueno, va a haber voluntariados que van a estar prestando sus servicios en unos juegos que los organiza otra parte, por lo cual hay una práctica compartida. El objetivo de quien organiza estos juegos va a ser muy distinto de quien va de voluntario. Pero sí creo que estaría bueno tenerlos en cuenta los dos, los míos y los de los otros. Y en ese consensuar y saber objetivos, qué acciones son las permitidas, las prohibidas y las obligatorias, pero ya vamos a llegar a las acciones. Tranquilos. Repito, ustedes me paran, ¿eh? Después, perdón, por si quieren sacar captura de pantalla, a mí no me molesta. Yo de todos modos esto lo preparé en PDF para pasárselo a Juan y que quede a disposición de lo que ustedes quieran. No tengo problema con pasar esto de ninguna manera. Después, que ustedes tengan la capacidad de descubrir fortalezas y espacios de aprendizaje. O sea, las fortalezas para nosotros son las cosas que ya tenemos aprendidas y cuáles son los espacios hacia adelante en que estaría bueno que aprenda a hacer algo diferente. También, y esto me parece re importante, dimensionar y optimizar mis acciones como parte de un sistema. Si bien ustedes van a ser voluntarios y Juan no sé bien en qué función va a estar, y va a haber un montón de otros actores dentro de esta práctica, cada una de las acciones tiene un impacto sistémico, un impacto grupal, un impacto en todo lo que tiene que ver con la performance de lo que estamos haciendo. Entonces también dimensionar esto que estoy haciendo, esto que hace el otro, cómo impacta en todo el sistema, cómo impacta lo que hago o dejo de hacer. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Cuando pasa esto, yo me pregunto, o explico muy bien o no entendieron nada. Así que, porfa, si no entendieron nada, es el momento de meterse fuerte o decir, para un poco, déjame masticar esto que estoy viendo. Es la práctica social, Julio, la Es del la, próximo alumno, ¿entendieron? sí, ¿Qué dije? es la práctica social transparente. ¿Qué dije? No, no le voy a preguntar, no va a ir por ahí. Vamos. Eh, ¿Qué es una práctica social? Primero vamos a definir lo que es una práctica social. Una práctica social
es una actividad cotidiana que se realiza de manera habitual en una sociedad. Las prácticas sociales son una forma de vincular a las personas con la colectividad, con su comunidad. Por eso hay prácticas sociales que son muy propias de una comunidad, y yo siempre pongo de ejemplo la primera comunidad en la que vivimos, una familia, esté como esté conformada, o crecimos en una familia donde había algunas prácticas habituales que podían ser diferentes de otras familias. Entonces, dentro de la facultad a la que ustedes pertenecen, hay unas prácticas que quizás en otras facultades no están. Y así sucesivamente, ¿no? Pero nos hacen parte de una comunidad. A veces nosotros los coaches le decimos comunidad lingüística. Es la forma técnica de definirlo, pero para que entienda nos hacen parte de una colectividad. Es la forma particular en que nos hacemos cargo de una inquietud. ¿Qué es una inquietud? Es algo justamente que nos inquieta, que queremos dar una respuesta social. Y ahora vamos a ir a los ejemplos, ¿eh? No necesariamente las tenemos que hacer con otros, pero sí de alguna forma nos vincula a la comunidad. Por ejemplo, ¿se le ocurre una práctica social individual? Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Eh, ¿Quien quiera hablar se desmutea? Para desmutearse, si tienen teclado con la barra espaciadora, mientras hablan, ¿se le ocurre una? Te hago una pregunta. ¿Para qué se Apuntamos con el dedo, vistieron? No, apuntamos no, con el no. dedo a alguien. Es mucho más fácil de lo que creen, ¿eh? ¿Para qué se vistieron? Esa es una práctica social individual. Nos vestimos cuando nos levantamos o nos cambiamos de ropa para algo, para hacernos cargo de una inquietud. Y nos vestimos de una determinada manera para hacernos cargo de una inquietud. Nos cepillamos los dientes, quienes nos cepillamos los dientes para hacernos cargo de una inquietud. Y esa forma, entramos a un lugar y saludamos, y no saludamos igual si enfrente tengo al director, si tengo un compañero, si tengo a mi pareja, si tengo alguno de mis adultos conocidos, madre, padre o lo que tengamos cerca. Son esas prácticas, particularmente la de saludar, ya son prácticas compartidas. Pero la de cepillarme los dientes es una práctica social. La de vestirme, aunque viva solo, es una práctica social, porque me habla de una inquietud, que ya veremos cuál es la inquietud de cada uno, al vestirse de una determinada forma, al cepillarse los dientes, al comer algo, aunque estés solo, algo en particular y no otra cosa. Estamos inmersos en prácticas sociales todos los días. Algunos las hacemos solos, o sea, individualmente, y otros las hacemos con otros, coordinando acciones con otros. El saludar, bueno, esto que estamos haciendo ahora es una práctica social, ¿sí? Bien, lo que le voy a proponer hoy es reconstruir en el lenguaje una práctica social. Y esto a lo mejor a ustedes les es bastante... ¿Son todos profes de educación física, Juan? ¿O están estudiando? No. Bueno, no Hay algunos importa. que son profe, pero tenemos estudiantes de otra facultad y otras carreras. Si quieren Buenísimo. No mencionarlas pasa. rápidamente o escribirlas en el chat, después yo las digo desde acá. Bueno, los que estudiaron o los que estudian educación física, esto le va a ser bastante rápido si lo comparan con un juego, con un juego reglado. Y los que no son estudiantes de educación física, vayan a su infancia e imaginen un juego reglado, un juego donde había reglas. La rayuela, fútbol, vóley, la popa, digo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es un poco reconstruir o mostrar cómo se reconstruye una práctica social, más o menos teniendo en cuenta algunas partes de lo que era un juego reglado, que tienen reglas. ¿Y para qué está bueno esto? Por lo menos para mí. No representa nada nuevo, dice. La efectuamos permanentemente en múltiples dominios de acción.
es lo que hace, por ejemplo, cada manual de instrucciones. Cuando ustedes agarran un manual de instrucciones, es el paso a paso de una práctica social. Se compran un mueble y te dice cómo hay que armarlo, es una reconstrucción de una práctica social. Agarran una receta nueva y te dicen el paso a paso y es una reconstrucción de una práctica social. Le querés explicar a tu sobrino o hijo cómo se anda en bicicleta y le vas reconstruyendo en el discurso la práctica social. Lo hacemos cada vez que aprendemos algo nuevo. Utilizamos el lenguaje para introducirnos en una determinada práctica. Al hacer esta reconstrucción de las prácticas sociales se abre un nuevo dominio de acción, el dominio de la innovación o del diseño previo. Muchas veces podemos hacer reconstrucción de prácticas sociales que venimos habitualmente haciendo para rediseñarlas y para innovar. Estoy muy seguro que todos los que estamos acá festejamos Navidad, más allá de la creencia católica, ¿eh? Lo hacemos como una práctica social. Bueno, al tener esta herramienta que ahora vamos a desarrollar, a lo mejor podemos innovar, podemos resignificarla, podemos sugerir nuevas formas de hacer esa práctica social. Por eso le decía a Juan que para mí esto era muy efectivo, porque nos puede servir para todo. Hoy la idea es que lo empiecen a aplicar para la práctica de los juegos y el voluntariado en los juegos que tienen enfrente, pero que también lo usen para todo. Para nosotros es una forma ágil y altamente efectiva para poder evaluar y rediseñar aquellas prácticas que permanentemente ejecutamos y por lo tanto como un mecanismo de transformación de prácticas existentes. Tiene un doble valor, podemos rediseñar las que venimos haciendo totalmente o podemos diseñar a propósito alguna práctica que todavía no hicimos tan recurrentemente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Juan, ¿cómo vamos? Vos que tenés más ritmo de los estudiantes. Yo por ahí estoy más perdido con este tipo de grupos. Vamos bien. Creo que estaría bueno de acá en adelante que se animen a preguntar, porque a veces estos tres conceptos o tres temas que trajo Julio parecen que son como de otro campo, ¿no? De la casa de acá al lado, pero son cosas que nos atraviesan continuamente y nos ayudan también a mejorar nuestro espacio individual. Es decir, si entramos a una casa y nunca decimos buenos días, eso es una práctica social que tengo instaurada en ese lugar y también me van a tratar así, che, ¿cómo es que no saludo? Ahora sí, digo, che, dentro saludo, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, o en el grupo de trabajo, ¿no? La práctica empieza a modificarse y se consigue esta acción nueva que yo quiero tener con esa gente, ¿no? Puede ser mis amigos, mi familia, etcétera. Entonces, es un tema que atraviesa y creo que para, bueno, los juegos, para cualquier actividad que hagamos, siempre es social, es un grupo de trabajo que vamos a construir. Sin duda. Cuando yo hice la formación de coaching, a mí nosotros le decimos distinción, esta herramienta me cambió, por ejemplo, la práctica social de los cumpleaños de mis amigos. Yo era una persona que si me invitaban a un bar, a un cumpleaños, me enojaba bastante. Decía, ¿por qué tengo que ir a un bar a gastar que no elijo? Y ahora vamos a ver, una de las leyes de la práctica social es el para qué, el objetivo. Cuando empecé a reflexionar que mi objetivo era acompañar a mis amigos, me empezó a importar bastante menos dónde lo hacía. Porque el objetivo para mí era acompañar a mis amigos en sus festejos. ¿Sí? También para que le vayan viendo utilidad ustedes en las prácticas sociales, sobre todo en las que no estamos muy conformes en hacerlo, ¿no? Digo, sirve mucho para eso. Bien, las prácticas sociales desde el coaching ontológico tienen tres leyes constitutivas, o sea que tienen que estar sí o sí, y dos no constitutivas. Vamos a ir a las primeras tres leyes constitutivas. Y estaría bueno que, aunque no lo compartan con nosotros, reflexionen, elijan una práctica de ustedes. Por ejemplo, ir a almorzar todos los domingos a la familia,
ir a cenar con mis amigos, un grupo de baile, algo que a ustedes les sea cotidiano y que les sirva también para ir por lo menos reflexionando mientras las ven sobre esa práctica que ya vienen haciendo. La primera regla constitutiva, o sea, son tres leyes, las primeras tres leyes constituyen a la práctica social. Es el objetivo de la práctica, o sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué objetivo o qué inquietudes me mueven a realizar esta práctica desde mi lugar? ¿Sí? ¿Para qué hago lo que hago? Y ahí dice, toda práctica social existe como una forma de satisfacer un determinado propósito, y este permite ser reconstruido como una regla o declaración particular. Normalmente el objetivo de la práctica nos permite identificar aquella inquietud de la que se hace cargo, pero tal inquietud, en el contexto del hacer, asume una expresión concreta y guarda relación con un determinado resultado que se busca alcanzar. Por ejemplo, cepillarme los dientes. ¿Para qué me cepillo los dientes? Y ese para qué puede cambiar de persona a persona. Algunos lo harán por salud, otros por estética, otro por el aliento, otro porque ni se lo preguntaron en su vida. ¿Sí? Y ahí es para qué empezar a reflexionar. ¿Para qué hago lo que hago? Lo que les contaba recién un poquito de ir a festejar el cumpleaños con mis amigos. ¿Para qué iba? Y cuando empecé a decir, bueno, yo quiero ir para esto, las otras dos leyes que vienen ahora empezaron a ser más flexibles, si se quiere. ¿Sí? La primera ley, la primera regla es que tengas claro para qué haces lo que haces. En este caso, ¿para qué vas a ser voluntario o voluntaria en un juego o en un torneo en una serie de juegos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Háganme aunque sea así. O pusieron la foto. Es. Bien. Este es el primer objetivo. Para mí este es, cuando tenés claro esto, los otros dos son bastante más obvios, más claros, más rápidos de dilucidar. ¿Sí? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué me mueve a mí? Y ahí es donde la segunda ley aparece, pero la primera es, ojo, porque cuando el objetivo es, perdón, cuando la práctica social es compartida con otros, el objetivo puede ser diferente, el para qué. ¿Sí? Yo tengo la suerte de tener mamá todavía, y es, bueno, el para qué de ella cuando me invita a comer un domingo es re diferente al mío, pero la práctica la hacemos juntos. ¿Sí? Entonces, cuando hay otros para qué, también está bueno saberlo, preguntarlo, que el otro lo explicite, o por lo menos tenerlos en cuenta. Che, ¿para qué hará esto? ¿Para qué me invitará a comer? ¿Para qué me invitarán a participar de unos juegos? ¿Para qué voy yo a participar de unos juegos voluntariamente? Eh, ¿Puedo habilitar una conversación privada, Juan? Cuando Juan me dice, ya creo que es la segunda o la tercera charla que doy con respecto a esto, que no siempre es la misma temática, él me dice, si no podés vos por el tiempo, que lo haga alguien, y yo dije, bueno, creí que era mucho más cerca de la fecha que hablamos por primera vez, y dije, bueno, si esta semana estoy al horno. Pero después cuando me dijo que era para esta fecha, dije, no, no, yo quiero estar, ¿para qué? Para mí es un poco para seguir trabajando con Juan, que me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho cómo encara la educación, y para seguir devolviendo un poco lo que a mí me facilitó la vida tener estas herramientas. Ese es mi para qué. Entonces, desde ahí es como, bueno, no tengo problema en no cobrar, no tengo problema en hacer cosas. Me gusta, es mi para qué es fuerte y desde ahí hago algunas acciones. Segunda regla constitutiva son las declaraciones de existencia. ¿Qué significa eso? Las cosas que sí o sí tienen que estar
para que esa práctica se pueda realizar. Y son cosas materiales y cosas no materiales. Por ejemplo, vuelvo a lo del juego reglado. Para que pudiéramos jugar a la rayuela, tenía que haber dos personas, un piso y una tiza. O una piedra o lo que sea para un piso plano y algo que se banque, que se pueda escribir ahí. Y al menos dos personas. Una de ellas que supiera escribir o dibujar el cielo por lo menos. ¿Sí? Para que exista la práctica de cepillarme los dientes, tengo que tener un cuerpo, tengo que tener pasta dental, tengo que tener agua, tengo que tener cepillo y la habilidad para mover como me tengo que mover para cepillarme los dientes. Por eso le digo, no son solo cosas materiales, sino son recursos materiales y recursos humanos. Para que se hagan estos juegos, tiene que haber una particular cantidad de cosas materiales y humanas. Sin alguna de estas cosas, la práctica social cambia y a veces no se pueden realizar. Acá dice que ya especifican las entidades necesarias para jugar el juego, por la analogía esta entre práctica social y juego reglado, así como el ámbito espacial y temporal dentro del cual se va a llevar la acción. En los deportes está cómo tiene que ser la cancha, de cuántos metros, de cuántos son los tiempos, cómo tiene que ser la pelota, cuánto tiene que pesar, cuántos jugadores tiene que haber, cuántos árbitros, cuántos referees. Todo eso son las declaraciones de existencia. Por eso los invito a pensar también, que reflexionen sobre la práctica que eligieron de su vida, pero también sobre lo de los juegos. Che, ¿qué parte tengo que ver yo en esta existencia? ¿Qué parte tiene que estar sí o sí para que esta práctica se lleve adelante? Una vez que sabemos cuál es el objetivo del juego, que es la primera ley, es importante determinar el mundo en el que tal juego se va a llevar a cabo y por lo tanto las entidades que pueblan tal mundo, como asimismo sus parámetros espaciales y temporales. Ello implica efectuar un conjunto de acciones que generen tal mundo, sus entidades, su espacio y su tiempo. Dicho en cotidiano, para que en criollo, para que se puedan garantizar algunas prácticas, se tienen que garantizar, por ejemplo, lo de cepillar los dientes, que yo tenga cepillo, pasta, agua, dientes, y que tenga la habilidad de moverme para que ese cepillado sea efectivo. ¿Sí? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si lo voy a hacer después del desayuno, antes del desayuno, después de almorzar, dos veces al día, tres veces al día. ¿Sí? Pero para que cada vez que lo haga, esa práctica se lleve a cabo, yo necesito un tiempo, un espacio, unos recursos materiales y unos recursos humanos o habilidades blandas. ¿Sí? Y acá dice, atenti, ya lo adelanté, pero lo quería dejar escrito. Cuando la práctica involucra a otros, suele ser necesario que ambos acordemos las leyes 2 y 3, que es esta y la que sigue. Y acá empieza a jugar una herramienta muy importante que es el acuerdo. ¿Sí? Cómo acordamos algunas acciones, cómo acordamos algunas declaraciones de existencia. Eh, Ahora sí voy a mezclar un poquito, pero por ejemplo en la práctica de celebrar Navidad, tenemos que estar de acuerdo quién va a poner la casa, quién va a llevar tal cosa, quién va a llevar tal otra, a qué hora nos vamos a juntar, hasta qué hora nos vamos a juntar. Después pasan algunas cosas que a veces no están del todo buenas. Después hay como un datito ahí de lo que es un acuerdo para nosotros, pero la dejo ahí, hoy no es
el eje de la charla. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que es una práctica social? ¿Cuáles son las leyes? Por lo menos hasta ahora vimos dos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Hazme así. Hazme así. Bien, ahí va, perfecto. Se sumó alguien más. Si no, pongan el dedito ahí, creo que en algún lado ahí para reaccionar. Tercer ley constitutiva. La primera es el para qué. La segunda es las declaraciones de existencia, o sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué es lo necesario para que esa práctica se pueda realizar? Y la tercera son las leyes de acción. Si tengo claro mi para qué, tengo claro qué necesito para que eso se haga, para que esa práctica se haga, después tengo que ver cuáles son las leyes de acción. Y para mí hay tres columnas que son claves para tener claro cuáles son las leyes de acción. En esta práctica social, ¿qué es obligatorio hacer? ¿Qué está prohibido hacer? ¿Y qué está permitido? Cuando laburo en organizaciones como coach, generalmente arranco por acá. ¿Qué es lo obligatorio hacer en esta organización? Pregúntense para el juego, ¿qué es lo obligatorio? Supongo, que será llegar a horario, estar todo el tiempo, ir con una ropa particular, bla, bla. ¿Qué está prohibido? Supongo, estoy tirando, sin haber acordado nada con Juan, así que si no es así, sáquenlo, pero pongan la ley o la acción que esté prohibida. Supongo que está prohibido fumar ahí adentro, supongo que está prohibido ir con alguna vestimenta particular, supongo que está prohibido insultar a los participantes. Y después, ¿qué está permitido hacer? Hay cosas que sí se pueden hacer, cosas que no. ¿Sí? Eh, Como dice acá, simple no necesita mucha explicación. Es prestar atención a las acciones que sean concretas, entendibles y medibles, y que tengamos claros cuáles son las acciones prohibidas, obligatorias y permitidas de todos los actores de esa práctica social cuando la hacemos en conjunto. ¿Sí? Eh, Vuelvan a pensar en grupos de trabajo, grupos de estudio, grupos de baile, grupos de amigos. Bueno, hay cosas que es obligatorio hacer. Hay cosas que están prohibidas. Esto no se hace en mi grupo de amigos. Esto no se hace en mi grupo de trabajo. Esto no se hace en tal lugar. Esto sí está permitido. En algunos grupos, en otros no. También vayan viendo, no en todos lados las leyes de acción, por más que el grupo sea igual, son las mismas. Vuelvan a las familias. Hay familias donde es obligatorio que todos nos sentemos a comer a tal hora. Hay otras familias que puede que sí, puede que no. Hay familias que está prohibido tal cosa. Y hay otras familias que está permitido. ¿Dudas, preguntas? Repaso entonces. Estas son las tres leyes constitutivas de una práctica social. Y la idea es que a partir de esto puedan empezar a diseñar cuáles son las prácticas, a diseñar, a preguntar, a tener claro de parte de quien organiza cuáles son las acciones que son obligatorias, cuáles están prohibidas, a escuchar los para qué de un lado y del otro, a escuchar los para qué y las acciones que tienen tus colegas, si es que tienen algún ámbito de donde van a compartir antes. Pero sí, en cualquier práctica social, tener claro para qué lo hago yo, ir a buscar la información de para qué lo hace otro, si me es relevante, cuáles son las declaraciones de existencia para que esa práctica se haga, qué necesito tener sí o sí para jugar esta práctica social, qué necesito tener materialmente y qué necesito disponer humanamente o socialmente o habilidades blandas.
Y en la tercera ley constitutiva, que son las leyes de acción, es qué está permitido en esta práctica social, qué es obligatorio hacer y qué está prohibido. Y esto, si lo empiezan como a abrir algunas prácticas, se van a dar cuenta rápidamente. Che, en mi familia no se habla de política, en mi familia no se habla de religión, en mi familia es obligatorio saludar a X personas. ¿Sí? En mi grupo de amigos es obligatorio llevar tal cosa para las juntadas. ¿Se puede llevar pareja? Sí, a veces no. Digo, van a empezar a ver en todas las organizaciones, en todos los sistemas, leyes de acción. La complejidad de las leyes de acción cuando son prácticas sociales compartidas es que tenés que saber consensuar y demás. Cuando son propias, no. Sos vos quien te obliga a hacer alguna cosa, te prohibís otras y tenés permitido hacer unas u otras. ¿Sí? Estas son las tres leyes constitutivas. ¿Vamos bien? Juan, antes de pasar a... Estamos muy bien con el tiempo, así que genial. Antes de pasar a las no constitutivas, algo que quieras agregar, algo que quieras anclar. Simplemente reflexionar, porque siempre me gusta escuchar y acordarme, ¿no? Cuando estaba también en mi formación en coaching, ahí nos conocimos y fue un lindo hallazgo el conocerte, Julio. Y siempre me invita a esto a reflexionar, porque muchas veces en la práctica social terminamos haciendo cosas por hacer y entran un montón de elementos que no pensamos, ¿no? Y lo hablábamos antes de entrar en la reunión, ¿no? ¿Por qué decimos que sí a esto y cuando no queríamos hacerlo? ¿Por qué decimos que no y queríamos hacerlo? Bueno, en esa propia práctica social creo que estaría linda la reflexión que luego va a aparecer en el formulario para contestar, ¿para qué vamos a participar en el voluntariado? ¿Desde qué lugar? ¿Qué nos queremos llevar con este enfoque? ¿Qué queremos aprender si pensamos que no íbamos a aprender algo y vamos a aprender también? Bueno, creo que vayamos reflexionando sobre esto para poder vincularnos, ¿no? fuertemente con el encuentro del taller de hoy y con lo que vamos a tener de experiencia en el futuro. Ok, gracias. En la sala, ¿alguna duda, pregunta, alguna reflexión, algo que le venga? Pueden compartir, ¿eh? ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Después hay dos leyes que no son constitutivas, que no necesitan estar sí, pero son útiles y pueden aparecer. Eh, una es la leyes de estrategias. Tiene que ver con los aprendizajes y la experiencia adquirida, negativa y positiva, y capitalizar lo que ya sabemos para optimizar recursos y resultados. ¿Qué significa esto, hablando en criollo? Que cuando aprendemos a jugar una práctica social, tenemos la posibilidad de desarrollar estrategias. Quienes juegan al fútbol durante mucho tiempo saben las cosas que funcionan incluso en su cuerpo. Ya sabes cómo funciona tu cuerpo, a qué momento te cansás, cuál no, cuál es tu mejor jugada, cuál no. Entonces, a medida que vayamos desarrollando algunas prácticas sociales, aparecen estrategias para mejorar y optimizar la efectividad en esa práctica social. Para mí me huele a que es importante esto, que los que son nuevos empiecen a preguntar a los que ya, si es que se repite gente o si no, Juan. Bueno, Juan te terminó de tirar otra responsabilidad más. Che, pregúntenle, ¿dónde tengo que prestar atención? ¿A dónde tengo que estar más atento? ¿Cuáles son los momentos de mayor riesgo, de mayor tensión? ¿Cuáles son los momentos donde tengo para descansar un rato? Yo a los 17 años más o menos empecé a laburar de mozo. Y me acuerdo que un compañero me dijo, ojo acá, acá, acá y acá. Porque por la hora, porque en este momento te van a querer pasar, no había, por supuesto no había pago más que en efectivo, tarjeta de crédito,
te van a querer pasar billetes falsos y tal cosa. Y ahí dije, ah, mira, el chabón sabe y me alertó. Lo hizo de motus propio, pero cuando ya tenemos alguna experiencia o estamos con gente que ya tuvo experiencia, la estrategia la podemos ir a buscar. Y también estar atentos a nuestro aprendizaje a partir de nuestra propia experiencia. Eso también nos da mucha estrategia. ¿Qué es lo que hace la estrategia? Es justamente esto, optimizar el recurso, o sea, gastar menos recursos y que la práctica sea más efectiva. Y luego, la otra ley, que no es constitutiva, es la resolución de conflictos. Suele ser requerida por dos razones diferentes. En primer lugar, por cuanto toda regla o declaración constitutiva de las tres primeras que vimos puede ser interpretada de manera distinta por los diferentes jugadores, y ello plantea la necesidad de alguna modalidad que permita resolver esta diferencia. Por ejemplo, cuando te dicen, ah, yo pensé que vos ibas a traer la pelota. Ah, yo pensé que vos ibas a traer el pan, o yo pensé que vos ibas a traer para que tomemos todos, no para que tomes vos sola. Bueno, ahí empezar a consensuar o empezar a resolver, tener la habilidad social, o sea, la habilidad blanda de saber que puede haber conflictos porque alguien entendió diferente alguna de las tres primeras reglas y que se puede presentar una situación imprevista y conflictiva. Conflictiva cuando no dañina, pero sí de, bueno, no nos pusimos de acuerdo en esto y peligra la concreción de la práctica social. Y otro es porque pueden surgir situaciones no previstas por las reglas constitutivas, situaciones que los jugadores no sepan cómo resolver. Se pinchó la pelota y hay una sola. El que tenía que traer la pelota no se accidentó, lo que sea. Y requieran de alguna instancia a la que puedan recurrir y a la que aquellos de antemano le hayan conferido autoridad para intervenir. ¿Quién resuelve el conflicto? Generalmente quien tiene más autoridad. ¿Sí? Pero estas son leyes no constitutivas, pero que pueden aparecer en muchas prácticas sociales. ¿Sí? Para que también ustedes sepan cuál es la autoridad que resuelve este tipo de conflictos, qué situaciones puede haber imprevistas. Eh, Cuando hacíamos la formación había dos eventos que se llamaban EPD, por lo menos en mi formación, no me acuerdo en la tuya, Juan, y entrenábamos para eso, alquilábamos lugares donde teníamos que pedir dónde estaba la salida de emergencia, qué servicio de urgencia había, qué pasaba si se cortaba la luz, qué pasaba si no andaba el aire. Digo, todas esas cosas se pueden no prever de antemano, pero sí tener como alguna estrategia de si surge ese imprevisto, y hay imprevistos que no sabes que van a surgir y ya. Así de simple. Así que, bueno, estas son las... Ah, pero nos sobra tiempo. Chiqui, tiqui. Ahí está todo lo que en teoría, o sea, desde la teoría, les quería traer para hoy, por lo menos en este encuentro. Repito, repaso mejor dicho. Práctica social es cualquier actividad que nos hace pertenecer a una comunidad lingüística o comunidad social. No la tenemos que hacer necesariamente con otros, pero sí tiene impacto social. Si yo hoy no me hubiera vestido, o cualquiera de ustedes no se hubiera vestido, el impacto está si salís a la calle. De hecho, es tan cotidiano esto que en lo virtual nos vestimos de una forma diferente y no los voy a hacer parar, tranquilas, pero se podrían haber vestido de la cintura para arriba y en lo presencial no. Esa práctica social tiene un para qué, que es la primera regla, tiene unas declaraciones de existencia, que es la segunda regla, es que es necesario, que es imprescindible para que yo pueda realizar eso, o podamos, cuando es compartida.
cuáles son los recursos materiales y no materiales. La tercera son las acciones para que ese objetivo, ese para qué se cumpla. Una vez que tenga todas las declaraciones de existencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Y qué puedo o no hacer? Y como último, las leyes no constitutivas, pero son muy útiles, son estas dos. Las estrategias y la resolución de conflictos. La estrategia es el aprendizaje. Siempre es el aprendizaje. Alguien que ya vivió la experiencia y nos puede compartir algo o nuestra propia capacidad de aprender de nuestra experiencia. Y la resolución de conflicto tiene que ver con interpretaciones diferentes o con situaciones imprevistas de un montón de, de razones, ¿no? Así que bueno, Julio, bellísimo. Gracias, gracias por las distinciones, hablando entre nos. Eh, bueno, creo que los juegos, el voluntariado va a ser una gran práctica social y que va a tener un impacto, una transformación y sobre todo creo que es importante a partir de hoy respondernos el para qué. Quizás me inscribí y ya me inscribí en esto, cumplir, pero ¿qué aprendizaje me quiero llevar de todo esto, ¿no? ¿Qué experiencia? Y saber que todo lo que puede suceder, hay cosas que son pensadas y que se pueden de antemano prever y otras que no, y eso habla de las habilidades que vamos a tener que contar para poder desarrollar los juegos o para que, mejor dicho, para que los juegos se puedan desarrollar y puedan avanzar. Así que creo que es un contexto súper importante de las prácticas sociales para tenerlos en cuenta y en suma a que la semana próxima vamos a tener a Ivonne, otra compañera nuestra que accedió a participar con nosotros y va a estar hablando sobre lo que es la comunicaciones efectivas, que es qué bueno. bueno, creo parte de la danza lingüística que tenemos que tener para poder de alguna manera sacar lo que son el voluntariado y la práctica que se nos viene adelante, para que esa comunicación, esa conversación, y estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Cómo chequeo, che, pensé que ibas a traer el mate vos, pero pensaste, te lo dije o te lo Claro. imaginaste, o bueno, entonces... Quizá una estrategia es chequear a ver si esto está así como yo lo entendí, porque entre lo que decimos y escuchamos Sí, hay distancia. o a lo mejor escuchamos correctamente, alguien iba a traer el mate, pero no nos ocupamos de saber qué mate, cómo lo toma. Eh, yo siempre pongo ejemplo, para mí el coaching es cotidiano y nos hace la vida más fácil en lo cotidiano. Para mí eso es lo más rico del coaching, es ágil, potente y bien efectivo en lo cotidiano. Y me acuerdo una vez que fui a comer un asado y me dijeron, ¿vos podés traer el pan? Sí, obvio. Y éramos 12 14 y creo que llevé medio kilo de pan. Y éramos 14 varones y yo no como pan. Y me dijeron, ¿esto trajiste? Claro, después me puse a pensar, digo, claro, con esto no hacemos nada. Como soy bastante responsable, también medio como obse, dije, bueno, voy a comprar, díganme. Pero ni ellos chequearon, ni yo chequeé, no fue mala leche, ¿no? Pero en esa malos entendidos o diferentes interpretaciones, para mí medio kilo de pan sobraba. Y cuando me dijeron, con esto no hacemos ni dos choripanes, y ahí empecé a ver, ah, bueno, para esto tiene que ver la práctica social y cómo chequeo qué necesito para que esto, o qué necesito para compartirla con otros, ¿no? Digo, yo jodo, siempre digo, yo el mate con yerba saborizada no tomo, y no es que jodo, no lo hago. Entonces cuando alguien dice yo llevo mate, le pregunto, che, ¿qué yerba usas? Si no me llevo, no pasa nada. Pero también en la comunicación efectiva es esto, y no dar por supuesto, cuando compartimos espacios, sobre todo en los juegos, que van a pasar algunas cosas, sino preguntar si es algo que me inquieta, que es algo que me define mucho en mi ley de acción. Perdón que te corté, Juan. No, por supuesto, Julio, creo que es- sí, hay que chequear y vamos a estar en un espacio en donde si no chequeamos seguramente nos encontremos con situaciones a resolver por decir, uy, ¿por qué no pregunté esto antes? Uy, ¿por qué no?
Creo que es un buen elemento, es una buena estrategia para trabajar junto con todas las que estuviste contando recién. Así que bueno, sin más, me gustaría ver si se animan a hacer un cierre. ¿Qué te parece, Julio? Escuchar ahí alguno Sí, de los docentes que se llevan antes, hoy. antes de eso le dejo ahí mis datos por si quieren seguirme, por si quieren preguntarme algo. Y con el permiso que ya tenía de Juan de antemano, les aviso que este viernes arranco un proceso muy cortito de 8 encuentros con herramienta de coaching ontológico para tener resultados muy rápidos en 2 meses. Son 8 encuentros, son los viernes, cualquier cosa me escriben después. Ahora no, pero arranca este viernes, se puede sumar este viernes o el otro. Después de eso ya no, porque si no se pierden mucho. Eh, y bueno, ahí está. Cualquier duda, sin compromiso, me chiflan a la salida o cuando a ustedes les sirva. Sí, me gustaría ver. Y lo compartimos, Julio, eh, igual, lo compartimos el Power, así que ya gracias. lo elaboraste y lo tenemos, así se puede difundir. Ahora, Dale. apenas corto, te paso el PDF. Sí, me gustaría saber para mí lo más importante es de todo esto que he visto, que vimos, qué es lo que le queda a cada uno, decir, ah, che, si le pongo foco a esto, algo va a ser muy diferente en algunas cosas en mi vida. O sea, ¿qué te llevas y por dónde decís, ah, huelo que si hago diferente por acá, va a ser mucho más linda alguna experiencia? O lo que quieran compartir, ¿no? ¿A ver quién se anima? Ahí Brenda está escribiendo, a ver si voy a Dale, entrar. Brenda, dale, Brenda. Abrí el micrófono, venga. ¿Cuál es, Brenda? Ahí está. Abrí el micrófono. No tengas miedo. Va, y si con miedo, hacelo igual, un ratito. ¿Qué es Read Eye Meeting? Esa es la IA que se mete para grabar todo. Ah, perfecto. Ah, porque después le podés poner subtítulos y toda la cosa. Bien. Eh, Está si hay algo en trabajando, el... está trabajando, dice que no puede. Ah, ok. Si hay algo en el chat, Sí, ¿querés compartirlo? Lo dale, comparto dice, yo. yo creo que esto de no dar por supuesto cosas o indicaciones que nos vamos a dar entre compañeros, ese día está bueno, porque obvio que puede pasar que cada uno se imagine una cosa distinta, estaría bueno poder enfocar en ese sentido. O sea, no dar por supuesto esto de que, bueno, pensaba o escuché o no escuché. Es uno de los grandes quilombos, gracias Brenda, es uno de los grandes quilombos de los humanos, dar por supuestas muchas cosas. Para mí cuando empezamos a ver, es como, ah, supuse que ibas a hacer esto, supuse que ibas a traer lo otro, di por sentado, y Totalmente, en muchos totalmente. lados funciona, en otros no. Cuando hay mucho Co- quilombo es... coincido plenamente. Sobre todo en las relaciones nuevas, ¿no? O en las prácticas nuevas. Hay prácticas o relaciones donde tenemos mucha historia compartida y ya tenemos como una agilidad en saber, en suponer bien. Pero en las nuevas, en las prácticas nuevas, en las relaciones nuevas, dar por sentado es un riesgo Grande. bastante alto, Exactamente. sí. A veces puede ser Exactamente. muy complicado. Gracias, Bueno, Brenda. José, Osin, que están ahí conectadas, que las vemos. Fari se animan. Valentina, Entonces, Sin ahí está. Valen y Ignacio. Para mí está bueno hacer el enfoque en para qué uno lo está haciendo, en este caso al voluntariado o a lo que sea, porque también en base a eso podés desempeñar mejor cualquier cosa, si vos sabés con qué propósito lo haces. Sin duda. Y sumo Eh, que a veces te sacás un peso con esa respuesta, porque vos decís, che, voy a hacer esto, y te invitan a hacerlo. Por ahí medio a desgano, por ahí, bueno, pero por cumplir. Pero cuando vos te pones el propósito y podés cambiar este enfoque, bueno, termina siendo más liviano, más liviana, y aparte en la práctica social que te vas a desenvolver, creo que va a fluir de otra manera, va a tener otro condimento y otro gusto. Las cosas cuando son elegidas son distintas cuando son obligatorias, sin duda.
Ujú. Gracias. Sí, creo que justo te habías abierto y se superpusieron. Cintia se llama, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok. Yo creo que me llevo la idea de todo lo que hacemos en comunidad tiene un sentido común, una historia, un impacto, que por ahí cada gesto, cada palabra o una costumbre en sí, que forma parte de algo muy grande. Pero a la vez que si somos conscientes, todos juntos podemos construir algo más y por ahí transformarlas, estas prácticas, para hacer una sociedad, no sé, más justa, más respetuosa, más solidaria. Qué lindo. Gracias. Sí, que somos parte, para mí es base. Por acción, por omisión somos parte. El tema es que cuando lo hacemos consciente, lo hacemos elegido, lo hacemos pensado, lo hacemos diseñado, ah, le podemos aportar ese valor que decís vos, Cintia, de hacerlo con más propósito, con más efectividad y con un bien común más prediseñado, si se quiere. Gracias. Te tienen miedo, Juan, así que me parece que sos vos el que... Están calladitos, están ocultos. Es una práctica social recurrente en la, bueno, en la universidad, desde la virtualidad. A veces cuesta esto de conectarse, hablar, y creo que la herramienta, ¿no? Potencia o tiene toda la posibilidad, y desde la práctica todavía estamos reconstruyendo este cambio, ¿no? De animarse a hablar, porque si no la virtualidad no tiene sentido. Así voy a estar detrás de la pantalla sin estar, la pregunta sería ¿para qué estoy? Bueno, Julio, no sé, si queda algo, Yo ya agradecerte estoy, gracias por nuevamente, todo, un gustazo. Eh, acá y y hacer el cierre y después yo... no, éxitos en el juego para mí, que ya quieran, que tengan la intención de voluntariar, de ser voluntarios en algo social y lúdico, ya como dije, bueno, tienen como 5 pasos adelante y está buenísimo, y si lo pueden hacer en excelencia o con mayor excelencia de la que lo iban a hacer y pude contribuir a eso, bienvenido, así que... creo un poco lo que dice Cintia, digo, creo que estamos haciendo cosas para prepararnos para hacer algo más copado y más exitoso para todos, no solamente para nosotros. Digo, cuando nos preparamos nosotros también repercutimos positivamente en todos nuestros sistemas, así que digo, para mí desde ese lugar siempre es un ganar-ganar. Así que gracias, Juan. Bueno, Julio, corto el Dale, grabar, así ya nos queda el cierre. perfecto.